precioso y santo Espíritu, y que sea tu precioso y santo Espíritu que nos convenza de todo pecado, todo juicio, toda justicia, para vivir, Señor, en paz y en santidad delante de tu presencia, y así delante de todo aquel, Señor, que está con nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse, hermano, gracias. ¿Sabe la bendición que nosotros tenemos? Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. La bendición que nosotros tenemos, hermanos, ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que cada día, hermanos, en nuestras vidas nosotros hacemos muchas cosas. Y a veces las hacemos, hermanos, las hacemos solo porque tenemos en un momento dado una emoción. Y es una emoción que nos impulsa a hacer algo, de alguna forma, tal vez para nosotros mismos, o tal vez, hermanos, nos impulsa a hacer algo para el Señor. Pero a veces esa emoción, hermanos, mire, esa emoción es una emoción, hermanos, fugaz. Es como cuando usted mira una estrella fugaz. ¿Ha visto alguna vez usted una estrella fugaz? ¿Ha visto usted de que como, hermanos, esas estrellas salen de un lugar al otro, pero en un momento dado ya no existen? A veces así, hermanos, hay mucha gente que vive como una estrella fugaz, que su brillo es un momento, pero al momento ya no hay brillo, ya no hay estrella. ¿O sabe cómo el Señor me ponía en mi corazón que era esto? Tal vez de alguna forma como un cerillo, como un fósforo. ¿Verdad que usted ha encendido alguna vez un fósforo, un cerillo? ¿Verdad que sí? ¿Usted que fumaba? No, usted nunca fumó, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? Pero miren lo tremendo de esto, que cuando nosotros encendíamos un cerillo, sea por lo que sea, cualquier situación que sea, ese cerillo encendía. En algún momento tiraba, hermanos, o daba una flama, una llama, o lo que usted, como la usted le quiera llamar, y se encendía de una forma. Pero ¿qué pasaba en el momento? Poco a poco se iba quemando el cerillo, hasta que se apagaba. Y así muchas veces, hermanos, muchas veces estamos nosotros, en un momento dado, estábamos, como dijo el apóstol Pablo, o como dice el apóstol Pablo, de que en un momento dado, hermano, nosotros fuimos como unos cerillos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto? De que cada vez que nosotros buscamos de Dios, esa emoción se va perdiendo. Óigame bien, la emoción se va perdiendo, pero ¿sabe qué se va ganando? La pasión. Porque no es lo mismo la emoción que la pasión. Porque a veces cuando nosotros hacemos algo por emoción, lo hacemos en un momento dado porque queremos o porque de alguna forma tenemos esa emoción de hacerlo. Pero cuando ya la emoción pasa, ¿qué sucede? Ya no seguimos igual. Nuestro pensamiento cambia, nuestra forma de vivir cambia, nuestra forma de ser es la misma de siempre. Pero cuando usted y yo hacemos algo por pasión, hermanos, eso va a ser, mire, eso es o va a ser de bendición para nuestra vida. Porque incluso cuando nosotros trabajamos en un trabajo secular o en su trabajo, en lo que usted hace, usted lo hace con pasión, aunque a usted, mire, óigame bien, aunque a usted no le paguen lo que usted sabe que le tendrían que pagar, usted lo hace con pasión y lo hace bien, porque no lo está haciendo por hacer, sino que lo está haciendo con pasión. Y aunque le vengan pruebas, le vengan luchas, a usted lo tomen, lo hagan hacer lo que usted quiera, tal vez a usted lo tomen como mandadero, a usted lo tomen tal vez como hacer lo menos, pero si usted lo hace con pasión, ay, hermano, usted va a decir, aquí estoy aprendiendo, aquí en esta empresa estoy aprendiendo, donde estoy aprendiendo, y no importa cómo me agarren, cómo me tomen, yo lo que quiero es trabajar aquí. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A mí me pasó muchas veces. En la provisión que el Señor me dio secularmente, hermanos, yo me deleitaba en lo que yo hacía. Y sabe, se lo cuento, hermanos, como testimonio así rápidamente en mi corazón. Yo a veces, hermanos, yo decía, Señor, estoy trabajando para ti, tú me tienes con gran bendición. Y aún así, Señor, tú me pagas por hacer algo para ti. ¿Por qué? Porque cuando se hace con pasión, hermanos, no importa, mire, no importa la situación que usted esté viviendo, usted lo va a hacer bien. ¿Por qué? Sí, hermano.
Amén. Amén. Lo que dice el hermano Gaspar, de que a veces vamos a pedir trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, porque así van muchos. Y llegan a las empresas y dicen, mire, yo lo que quiero que usted me dé trabajo, por lo menos de gerente de la empresa. Ya no van, hermanos, por decir, bueno, como dice el hermano Gaspar, bueno, cuánto, mire, no me importa cuánto me va a pagar o no me importa a qué hora tengo que salir, yo tengo necesidad de trabajar. Pero eso se va volviendo, hermanos, cuando es pasión, no importa, hermanos, al final lo que vamos a recibir. Y se lo pongo así, ¿sabe por qué? Porque así es en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, cuando comenzamos nosotros a llegar a la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da su salvación, a veces y muchas veces el 90%, hermanos, de todos los que estamos en la iglesia o los que han estado en la iglesia, ha sido por emoción. Que cuando a veces nos dicen, y usted quiere recibir a Jesucristo, cuando está aquella algarabía, cuando está aquel gozo, cuando está aquella presencia del Espíritu Santo, hasta llorando uno, está moqueando, ¿verdad? Uno dice, sí, yo lo quiero recibir, pero ¿será que verdaderamente fue pasión eso que tuvimos o fue una emoción? Y diga, imagínese. ¿Sí? Ahora mire usted a su alrededor. ¿Será que la iglesia tiene pasión? ¿O será que la iglesia lo que tiene es emoción? Yo lo felicito a usted de todo corazón. Y el Señor lo manda a felicitar, porque desde que yo estaba allá adentro, cuando las hermanas de la alabanza estaban alabando, el Señor me dijo, felicítalos, porque ellos no tienen emoción, ellos tienen pasión. Porque bien usted se pudo haber quedado hoy durmiendo, ¿verdad? Que estaba el día como para quedarse acostadito bien enchamarrado o bien ahí bien tomándose su cafecito, su tecito, su chocolatito con un tamalito de los que quedaron ayer o con el pavo o con lo que usted haya comido, ¿verdad que sí? Pero usted no tiene emoción, usted tiene pasión. Cuando hay pasión, hermanos, cuando hay pasión, mire, yo se los he dicho muchas veces y me gusta poner ese ejemplo, es como el cartero, aquel cartero que, hermanos, va bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo los relámpagos, bajo la tormenta, pero él tiene que llegar a entregar lo que tiene que llegar a entregar. Y así es usted, que usted, hermanos, mire, qué bonito eso, porque no estamos viviendo por una emoción, sino que estamos viviendo por una pasión, que es algo que nos mueve a hacer lo que hacemos, no porque nos estén pagando, no porque nos estén dando algo, sino que porque la pasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo por usted y por mí, esa pasión ahora está en su corazón y en mi corazón. Mire. Amén. Amén. Imagínense, ¿cuál es la emoción de esta persona? Ya no es por una pasión, sino que es por una emoción, para ver, hermanos, que vienen a ver qué cachan, dijo alguien. Sí, y tal vez se convierte, ya no va a tener una emoción, sino que una pasión. Amén. 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 Sí, miren, hermanos, la verdad de que, mire, yo, hermanos, yo en mi corazón, verdaderamente, como siervo de Dios, a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, como siervos de Dios nos preguntamos, Señor, tu pueblo está viendo que el tiempo se está llegando, el tiempo se está cortando, estamos viendo que se habla de una recesión, que se habla de una situación económica muy dura que viene en el 2023, pero a la gente no quiere ver eso, la gente no se está dando cuenta que los caballos del Apocalipsis ya hace muchos años que vienen cabalgando.
Y recuérdense que el Señor, hermanos, uno de los caballos del Apocalipsis es aquel que trae, hermanos, una escasez, trae una situación económica muy tremenda y muy dura. Y esa, hermanos, es la que se avecina. Eso es lo que dicen, hermanos, aquellos economistas dicen que eso es lo que viene para el 2023. Ahora yo le digo que eso viene para el mundo. Y aunque nosotros estemos en el mundo, no somos del mundo. Y sabe, cuando la gente dice, si es que el agua se va a escasear, el agua no va a haber. Pero yo le digo algo con certeza y basado a la palabra de Dios, que aunque venga dificultad para el mundo, para los hijos de Dios, para los que no están bajo emociones, sino que bajo una pasión, no los va a alcanzar. ¿Va conmigo en esto? ¿Sabe por qué? Porque si el Señor, hermanos, el Todopoderoso, abrió pozos, hermanos, de una roca, les daba de tomar agua a aquel pueblo de Israel, hermanos, en el desierto, ¿cuánto más, hermanos, el Señor no nos va a abrir a nosotros la bendición? No nos va a abrir a nosotros, hermanos, esa roca que es nuestro Señor Jesucristo para darnos todo lo que necesitemos. Ahora le voy a decir algo muy cierto. Que el Señor, hermanos, en Apocalipsis le dice a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado mi palabra, porque has sido fiel, tú no vas a pasar lo que viene para el mundo. Entonces, si la situación se pone más difícil, hermanos, en el 2023, ay, pastor, usted está dando fechas cuando viene el Señor. No, yo lo que le estoy diciendo es que antes que venga, hermanos, esa situación al mundo, o cuando ya esté por suceder, la iglesia es levantada. Y usted y yo ya no vamos a tener, hermanos, problemas de ninguna situación. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo en una pasión, no por una emoción, usted y yo nos vamos. Y aquellos que hoy dijeron, no, es que hoy no, porque hoy está muy rico para estar durmiendo, ¿ok? Así dice el Señor, los va a encontrar. Mire qué tremendo. Yo no estoy juzgando a nadie, sino que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios. ¿Y cómo así? ¿Haciendo qué? ¿Durmiendo? Hermanos, ¿de goma por la situación de anoche? No, sino que haciendo así, ¿cómo? Teniendo, hermanos, una pasión por el Señor. Mire qué tremendo esto. Yo le quiero decir, le quiero comentar aquí qué es, hermanos, emoción y qué es pasión para que diferenciemos. Dice, hermanos, según el diccionario, Wikipedia o como usted lo quiera buscar en el internet, dice que emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera. Eso es la emoción. Agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, o sea, de alguna forma reacciones corporales. Eso es la emoción. Lo que le decía al principio, como una estrella fugaz que en un momento enciende y al otro momento ya no existe. Eso es una emoción. Y mucha iglesia de hoy, hermanos, está viviendo una emoción. No está viviendo una pasión, porque mire lo que significa pasión. La pasión es definida como un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y de perturbar la razón. La pasión se puede reflejar a través del amor, del odio, de los celos o a través de una ira intensa. O sea, la pasión es querer algo y no, hermanos, desistir hasta obtenerlo. Lastimosamente hay pasiones buenas y también pasiones malas. Pero mire a qué lo quiero llevar con esto. Que entonces, hermanos, la pasión y la emoción no es lo mismo. Porque la emoción, hermanos, ¿sabe cómo es la emoción? Como aquellas olas del mar. ¿Ha ido usted alguna vez al mar? De verdad es que cuando usted mira de repente hasta allá a lo lejos una gran ola, pero ¿será que aquella ola que usted vio a lo lejos llega con esa misma fuerza donde usted está? No, sino que aquella ola que se levantó, ya cuando llega donde usted está, ya solo llega la espumita, ya solo llega poquito de agua de aquella gran ola que se vio en un momento. Así, hermanos, es toda la gente que vive bajo una emoción, que se levanta como una gran ola, pero después poco a poco se va perdiendo. Ahora la gente, hermanos, que vive bajo una pasión es aquella gente que es como la roca inconmovible, que aunque, hermanos, venga tempestad, venga lluvia, venga viento, y así lo dijo el Señor, aquel hombre que es sabio, que edifica su casa sobre la roca,
esa gente es la que tiene pasión, que no se mueve, que aunque le esté yendo de alguna forma mal, pero saben de que, como hermanos dijo Job, aunque muera yo sé que mi Redentor vive. Y así, hermanos, es la pasión que nosotros debemos de tener. Entonces, hermanos, basados a esto, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana el tema pasión o emoción. No me conteste, pero ¿qué tiene usted? ¿Pasión o emoción? Pero yo podría contestar por usted, que usted tiene pasión por Dios. Y eso, hermanos, el Señor lo mira con buenos ojos. Mire lo primero que el Señor nos manda, hermanos, a tener pasión. Vaya conmigo al Salmo 112, capítulo 112 y versículo 1, 2 y 3. Salmos 112, capítulo 1, 2 y 3. Yo le voy a leer estos pasajes en la versión Biblia de nuestro pueblo. Y dice así Salmos capítulo 112, versículo 1 al 3. Aleluya, feliz el hombre que respeta al Señor y ama con pasión sus mandatos. Su linaje será numeroso en la tierra, la estirpe de los justos será bendita. En su casa habrá riqueza y abundancia, su generosidad durará por siempre. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, vemos esta palabra bendita del Señor, primeramente el Señor nos dice, estén felices ustedes, no los que viven bajo emoción, no los que viven solo por una situación que anhelan en su corazón y cuando la tienen ya no siguen más, sino que sean felices ustedes que tienen pasión. ¿Por qué? Por los mandatos de Jehová. Mire qué tremendo, porque no todos, hermanos, no todos tienen, hermanos, esa pasión por los mandatos de Jehová, por los dichos de Jehová, por los hermanos, por los mandamientos que Jehová nos da. Pero mire la bendición que trae que nosotros tengamos pasión en nuestro corazón por el Señor. Primeramente dice, feliz el hombre que respeta al Señor. Mire qué tremendo. Y ama con pasión sus mandamientos. A veces, hermanos, nosotros como vivimos en una forma o como vivíamos en una forma de una emoción, a nosotros, hermanos, en un momento dado, cuando la palabra nos comenzaba a confrontar por medio de los mandamientos de Dios, entonces ya nos seguíamos. De alguna forma nos decaíamos, de alguna forma creíamos en nuestro corazón que el que estaba predicando aquellos 10 mandamientos o aquellos muchos más mandamientos que son, hermanos, conforme a la palabra de Dios, nosotros creíamos que nos estaban golpeando, que lo estaban diciendo por nosotros. Y nosotros, hermanos, nos sentíamos de alguna forma insultados, dolidos, golpeados, cuando la palabra de Dios nos comenzaba a confrontar. ¿Sabe por qué era eso? Le digo era, porque ahora ya no somos así, ¿verdad que ya no? Porque cuando nosotros, hermanos, vivíamos solo con emoción en la iglesia, cualquier cosa nos bajaba. Porque era emoción, no era una pasión. Porque cuando la iglesia de Cristo vive bajo la pasión, hermanos, la pasión que el Señor pone en nuestros corazones, aunque nos digan, hermanos, aunque nos digan de alguna forma algo que nosotros estamos haciendo mal, vamos a saber nosotros que es palabra de Dios. Porque cuando venimos a la iglesia, hermanos, es el Señor el que nos comienza a hablar, es el Señor el que nos comienza a aconsejar, es el Señor el que nos comienza, hermanos, a iluminar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nosotros comencemos a caminar, ya no por emoción, sino que ahora por pasión. Entonces dice de que pasión, hermanos, felices los que entonces aman al Señor, respetan, y que con pasión, hermanos, aman sus mandamientos. Pero miren las bendiciones que trae eso. Que esa es la bendición que muchos buscan, pero por no tener pasión en lo del Señor, entonces, hermanos, el Señor no les puede dar eso. No porque el Señor no pueda, ni tampoco quiera, sino que el Señor dice que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y el Señor también, hermanos, dice que el que a Él le honra, también Él lo va a honrar. Pero el que no lo honra, entonces va a ser tenido por, hermanos, por nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que tengamos pasión. Pero miren lo tremendo de esto, que el versículo 2 dice, su linaje será numeroso en la tierra, la estirpe de los justos será bendita. Mire qué tremendo.
Entonces, hermanos, basado a estos versículos que acabamos de leer, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando tenemos pasión por el Señor, por guardar sus mandamientos de Dios, mire, yo hice una pequeña lista de lo que usted va a tener cuando usted tenga pasión por el Señor. Cuando usted verdaderamente, o cuando yo verdaderamente, o cuando la iglesia verdaderamente tengamos una pasión y que nadie nos mueva de lo que el Señor quiere. Cuando tenemos pasión por guardar los mandamientos de Dios, tendremos primeramente felicidad. Luego, hermanos, nuestra descendencia será numerosa. Mire, no habrá estéril en nuestra familia. Nuestras generaciones serán benditas. En nuestra casa habrá riqueza, y no solo económica, porque lo primero es que salta, hermanos, lo económico, y va a haber esa bendición. Pero el Señor, hermanos, tiene muchas más riquezas en gloria, dice su palabra, y no solo es dinero, sino que es, hermanos, el amor, es, hermanos, la paz, es, hermanos, que nosotros tengamos un refrigerio espiritual cada día de nuestra vida. ¿Cómo? Teniendo, hermanos, pasión por la palabra de Dios. En nuestra casa no habrá, hermanos, en nuestra casa habrá riquezas, en nuestra casa habrá abundancia, tendremos la generosidad de Dios para siempre. Eso me gustó mucho. Que el que tiene pasión por guardar y por amar los mandamientos de Dios, mire, el Señor le dará su generosidad para siempre. Usted no va a tener por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque el Señor es el que a usted le va a proveer día con día. Aunque usted no sepa cómo, pero el Señor le va a dar a usted lo que usted, hermanos, anhela en su corazón. ¿Pero cuándo? Cuando todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos por pasión o con pasión. No, hermanos, por de alguna forma como nosotros creamos que es conveniente, sino que es como Dios quiere que lo hagamos, con pasión. Amén. Entonces, miren lo tremendo de esto, de que cuando nosotros vemos aquí, hermanos, que el estar haciendo y querer las bendiciones del Señor, ¿sabe cómo es esto? Querer estar junto al Señor. Porque cuando nosotros tenemos pasión por los mandamientos de Dios, vamos a tener, hermanos, pasión, vamos a tener el anhelo de estar día con día cerca del Señor, porque eso es guardar los mandamientos. Porque cada vez que usted y yo guardamos los mandamientos del Señor, hermanos, todo aquel mandamiento que el Señor nos dé, nos acerca más al Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, somos de las personas que estamos viviendo por emoción, día con día nos alejamos del Señor. ¿Cómo? Hermanos, no guardando los mandamientos del Señor. ¿Sabe cómo es esto? Se lo pongo de esta forma. ¿Se recuerdan ustedes de Noemí? ¿Se recuerdan ustedes de que en un momento, hermanos, ella sale con su esposo, con Elimelec, sale, hermanos, Noemí de aquella tierra de Belén cuando hubo hambruna? Ellos dejando, hermanos, Elimelec de alguna forma se le metió en su cabeza de que como ahí había hambruna en Belén, y sabe, en hebreo la palabra, hermanos, este nombre Belén significa casa de pan. Entonces en el momento, hermanos, que Elimelec le dice a Noemí, vámonos, se llevan, hermanos, con ellos a sus hijos Malón y Kelión, y se van, hermanos, a morar a Moab. Miren qué tremendo esto, y a qué lo quiero llevar con esto, por lo que le estaba diciendo de que el guardar, el amar, hermanos, el tener la pasión por los mandamientos del Señor es querer estar cerca de Él. Entonces usted se recordará que Noemí en ese momento, cuando llegan a Moab, hermanos, primeramente muere Elimelec, y luego, hermanos, de eso mueren también los dos hijos de Noemí, Kelión y Malón. Mire qué tremendo esto. Entonces ahí, hermanos, Noemí se queda solo con sus dos nueras, porque estando ahí en Moab, usted se recordará que estos dos varones se casan, y se casan, hermanos, con dos moabitas. ¿Quiénes eran esas dos moabitas, hermano? Mire qué tremendo. Eran Orfa y Ruth. Pero ¿a qué lo quiero llevar con esto? Que en ese momento, hermanos, cuando ella pierde todo lo que tenía, ella dijo, ya no tengo nada más, y le dice, hermanos, a sus dos nueras, ¿saben qué? Regrésense a sus pueblos. Y parafraseando la palabra, hermanos, Ruth les dice, ¿saben qué? Váyanse para sus pueblos, regresen de donde ustedes son y cásense nuevamente, porque yo ya no les puedo dar más hijos. Y si yo tuviera, y si engendrara, dice ella, o tuviera hijos en mi vientre, va a pasar mucho tiempo y ustedes no van a tener la edad después para casarse con ellos.
Entonces, hermano, Noemí le dice a Ruth y a Orfa, regresen a su tierra. Y en la primera que les dice, hermanos, Orfa dice que comienza a llorar y le dice, no, yo no me quiero ir. Igualmente, hermanos, Ruth. Pero ya la segunda vez, óigame bien, la segunda vez cuando, hermanos, Noemí les dice nuevamente a ellas que se vayan, Orfa dijo, está bien. Dice que le dio un beso a Noemí y se fue. ¿Y qué pasó con Ruth? Una segunda vez, hermanos, Noemí le dice, vete a tu tierra, vete y que te vaya bien. Y dice la palabra del Señor que le habla una tercera vez y le dice, vete a tu tierra. Pero Ruth le dijo, no. ¿Quién, hermanos, por medio de esta palabra, quién de las dos, de Orfa y Ruth, tenía pasión y la otra tenía emoción? ¿Quién dice usted que tenía pasión? ¿Ruth o Orfa? Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el momento de que Noemí le dice a ellas dos, váyanse, y le dice dos veces, hermanos, Orfa le dio un beso y se fue. Entonces Orfa lo que tenía era emoción. Pero Ruth no. Ruth, hermanos, le dice, ¿sabes qué? Le dice Ruth, cuando lo vemos, hermanos, en Ruth capítulo 1, en sus versículos 16 y 17, Ruth le dice, ¿sabes qué? No te dejaré. No sigas insistiendo, le dice Ruth, hermanos, a Noemí, no sigas insistiendo porque yo no te dejaré. Eso, hermanos, es tener pasión. Y le sigue diciendo después, no te dejaré, y ¿sabes qué? Yo te seguiré a donde tú vayas, porque donde tú estés, yo también voy a estar, le dice el hermano Ruth a Noemí. Y luego le sigue diciendo, porque donde tú mores, yo también voy a morar. Mire lo tremendo y lo bonito de esto, que Ruth le dice, tu Dios, porque ¿quién era el Dios, hermanos, de Noemí? Jehová Dios Todopoderoso. Porque entonces ahí le dice, hermanos, le dice Ruth a Noemí, tu Dios será mi Dios. Mire qué tremendo esto. Y aún todavía le dice, hermanos, más adelante dice, donde tú mueras, ahí también que me sepulten a mí. Dígame usted si eso no era pasión lo que tenía, hermanos, Ruth por Noemí. Porque Ruth hubiera pudo haber pensado, bueno, ya Noemí me está dando permiso para que me vaya, yo voy a hacer mi vida. Pero ella no, hermanos, ella tenía pasión por lo que, hermanos, por lo que Noemí representaba. Mire qué tremendo de esto. Y hay veces, hermanos, de que a veces hay gente que no aprecia lo que tiene, que no tiene pasión por lo que tiene. Hay, hermanos, esposas que no aprecian a las suegras, o esposos que no aprecian, hermanos, a las suegras igualmente. ¿Por qué? Porque no tienen una pasión por amar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué me llamó la atención en esto? De que lo que le dice Ruth, hermanos, mi Dios, hablando de Jehová, o tu Dios, hablando de Jehová, será mi Dios. ¿Qué estaba haciendo Ruth ahí? ¿Quién era, hermanos, el Dios de Ruth? Era un Dios pagano. Pero ella dejó todo lo que tenía, ella dejó su religión, ella dejó, hermanos, lo que ella creía por venir a creer al Dios Todopoderoso, porque tenía pasión. Entonces, cuando nosotros tenemos pasión, hermanos, dejamos todo lo que a nosotros nos conviene, según nosotros, por servir a Dios. Eso es pasión. Amén. El Señor las iba a sacar adelante. Pero ¿cómo, hermanos, entonces Ruth deja todo lo que tenía? Porque Orfa ya regresó a su tierra. Orfa regresó a adorar a sus dioses falsos. Orfa regresó, hermanos, a su vida cotidiana. Pero Ruth se privó, óigame bien, Ruth se privó de sus deleites por seguir a Noemí. Ahora lo bonito y lo tremendo de esto, hermanos, que Ruth encontró un buen esposo. Teniendo una pasión por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, Ruth encontró, hermanos, a un buen esposo. Y Booz le dio todo lo que ella necesitaba. Mire qué tremendo.
Entonces cuando nosotros tenemos pasión, hermanos, cuando nosotros tenemos pasión, eso es lo que sucede, de que es Dios el que comienza a trabajar por nosotros. Ya usted claramente nos tenemos que esforzar, pero es Dios el que va poniendo todas las cosas en orden. Por eso el Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Él amamos. Porque cuando nosotros tenemos pasión por el Todopoderoso, el Señor comienza a hacer grandes obras. Pero si nosotros vivimos en emociones, hermanos, así como Orfa vivía solo de emociones, vamos a desistir y vamos a decir, no, con esta Noemí no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Noemí cuando llega, hermanos, nuevamente a Belén, ¿qué dijo la gente? Ahí viene Noemí. ¿Y qué dijo Noemí? Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura. Entonces, hermanos, Ruth, aunque esta mujer, Noemí, estaba amargada, Ruth no decía, yo voy a dejar a esta vieja para que mire qué hace, ¿verdad que no? Sino que Ruth decía, no, yo la voy a ayudar, yo la voy a, de alguna forma, la voy a apoyar para que ella se le quite esa amargura. ¿Y se le quitó o no se le quitó la amargura a Noemí? Ya cuando Ruth, hermanos, llevaba la espiga, llevaba el trigo, y después ya cuando Booz le comenzó a dar, hermanos, aquella, hermanos, abundancia de alimento, yo creo que ahí, hermanos, a Noemí le tuvo que haber cambiado la vida. Porque ya estaba, hermanos, en Belén, ya estaba otra vez, hermanos, ya estaba en el lugar donde ella tenía que estar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios y de alguna forma, hermanos, vemos que el Señor nos está dando, que tengamos pasión por su palabra, el Señor nos va a bendecir. A como nosotros, hermanos, no lo creamos, porque Noemí cuando llega otra vez a Belén, ella dijo, ¿y ahora qué hacemos aquí? Pero no sabía el plan que Dios tenía con ella. Y así es el plan que Dios tiene con nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando, hermanos, nosotros no vivimos por emoción, sino que vivimos por pasión. Porque esas bendiciones se las perdió Orfa. A Orfa, a ver, no dice, hermanos, no dice luego de que ella se aparta de Noemí, no dice cómo le fue. Pero se perdió toda esa bendición que tuvo, hermanos, Ruth. ¿Por qué? Por tener pasión de hacer lo correcto. Miren lo tremendo de esto. Que entonces, hermanos, cuando hay pasión, nosotros no nos vamos a avergonzar de hacer lo bueno, de hacer, hermanos, lo recto, de hacer lo justo, de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una pasión en nosotros. Que cuando nosotros, hermanos, nos pidan, dice la palabra del Señor, que estemos preparados, cuando nos pidan razón del evangelio que predicamos, nosotros tengamos la palabra en la boca para poder, hermanos, dar esa razón. Y hubo alguien, hermanos, que con pasión, él hablaba de la palabra de Dios. Se lo quiero mostrar, acompáñenme a Hechos, capítulo 18, versículo 25. Hechos, capítulo 18 y versículo 25. Hechos capítulo 18 y versículo 25. Yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Dice así, Hechos capítulo 18 versículo 25. Él hablaba con pasión y enseñaba con claridad acerca de Jesús. Alguien le había enseñado acerca del Señor, aunque solo conocía lo referente al bautismo de Juan. ¿Sabe de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando, hermanos, de Apolo. Un siervo, hermanos, que el Señor levanta para que juntamente también luego más adelante comenzara a viajar con Pablo, con el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí está hablando de Apolo, dice de que él hablaba con pasión. Él hablaba, hermanos, con denuedo. Él hablaba, hermanos, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque él en su corazón tenía pasión por lo que le habían enseñado. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí que le habían enseñado? Le habían enseñado acerca de Jesús. ¿A usted le han enseñado acerca de Jesús, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que aquí le enseñamos acerca de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, necesitamos conocer más de Jesús. Nosotros decimos, es que yo ya conozco todo del Señor. Pero ¿será que verdaderamente conocemos a Jesús a profundidad?
O conocemos, hermanos, más de las tinieblas por ser, hermanos, por ser solo de emociones, conocemos más de las tinieblas que de la luz. Porque a veces pasa que la gente, hermanos, que vive por emociones conoce más de las tinieblas que de la luz. Pero aquí, hermanos, hablando de Apolos, dice que él hablaba con pasión. Mire, yo he conocido gente y a veces hermanos, me he puesto a platicar con gente que tiene una pasión, que cuando habla de Jesús, hermanos, mire, no sé, pero hasta lo hacen sentir a uno la presencia del Señor cuando ellos hablan. ¿Sabe por qué? Porque ellos hablan de lo que tienen en su corazón. Y la palabra dice que nosotros, hermanos, hablamos de la abundancia del corazón. Que del buen tesoro de nuestro corazón sacamos lo bueno. Pero cuando vivimos por emoción, no sacamos lo bueno de nuestro corazón, sino que sacamos del mal tesoro de nuestro corazón, es lo que sacamos. Mire qué tremendo. Y eso, hermanos, era lo que, era lo que Apolos hacía. Él sacaba de lo bueno de su corazón. Y él dice que hablaba, hermanos, con pasión. ¿Alguna vez usted ha hablado de algo con pasión, que a usted diga, ala, eso a mí me gusta, y se ponga usted a hablar con pasión y usted dice, o sea, hasta se siente? ¿Sabe cómo es esto? Si lo ponemos de alguna forma secularmente, es, hermanos, como lo que acaba de pasar ahorita allá en Qatar. ¿Cree usted que esa gente no era apasionada por eso? Gente que se fue a Qatar, hermanos, a ver el mundial y tal vez no tenía ni para comer, pero allá la miraba usted brincando, gritando y haciendo un gran relajo. ¿Por qué? Porque ellos tenían pasión, una pasión no bien dirigida, porque si era pasión. Sí, es como si a usted le gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, hermano, me gusta un poco el fútbol, pero el fútbol español. Entonces yo me recuerdo que antes, hermanos, cuando yo de alguna forma me juntaba con los compañeros para ver, hermanos, esos partidos, yo sentía una euforia, me sentía, hermanos, que cuando metían un gol era yo el que lo estaba metiendo y gritábamos. ¿Por qué? Porque era pasión. Pero ¿será que así tenemos la pasión para hablar de la palabra de Dios? ¿O para escuchar la palabra de Dios? ¿O para venir a la iglesia tenemos esa pasión? Ay, no, voy a ver primero mi par de películas y luego, si tengo tiempo, voy a ver si leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es una verdadera pasión, hermanos. Mire, esto es como una chamaca. A una chamaca le regalaron un libro. Y cuando le dieron el libro a la chamaca lo vio y dijo, no me interesa, y lo tiraba, menospreciando el libro. Y cada vez que miraba el libro decía, no, mejor me pongo a ver una mi novela que me gusta más que este libro. Pero una vez la invitaron a ella a conocer a quien había escrito ese libro. Y cuando llegó y conoció al varón que había escrito ese libro, se enamoró del varón. Cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo se vestía, cómo él, hermanos, de alguna forma, él se venía y se comunicaba con las personas. Ella se enamoró de esa forma. ¿Y qué pasó con ella? Que cuando conoció quién había escrito el libro que ella menospreciaba, cuando conoció y ella, hermanos, se enamoró del escritor, vino y tomó el libro, lo sacudió, lo limpió y comenzó a leer. ¿Por qué? Porque se había apasionado del escritor del libro. Y a veces, hermanos, aquellos que viven por emociones no hablan con denuedo, no hablan con pasión la palabra de Dios, porque no conocen al autor de este libro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no conocemos al autor de este libro, entonces, ¿cómo vamos a hablar con pasión?
¿Cómo vamos a decirle, miren, cuando nuestro Señor Jesucristo se subió a aquella barca y cuando la barca comenzó, aquellos discípulos comenzaron a gritar, Señor, despiértate, levántate, porque perecemos, cuando aquella tormenta se vino y el Señor estaba durmiendo, pero el Señor tenía control de todo, y cuando el Señor se levanta, dice que reprendió aquella tormenta y vino una nube y vino entonces la bonanza. ¿Será que así hablamos nosotros con pasión? ¿O será que, ay, no, el Señor, Él ha hecho muchos milagros, y ahí está el Señor, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero mírenme a mí, pobre, sin nada, no tuve pavo para comer anoche, no tuve tamales para comer anoche? ¿Será que esa es pasión? Eso, hermanos, no es pasión, eso es emoción. Emoción que cuando solo, hermanos, sentimos la presencia, estamos bajo la nube de gracia o bajo la nube del Espíritu Santo, ahí estamos, hermanos, ardiendo. Pero cuando salimos de esa nube, pura pasión. Pero cuando nosotros somos, hermanos, como este Apolos que dice que hablaba con pasión, yo me imagino a este Apolos, hermanos, así como a Pablo, subiéndose a algún lugar en alto y comenzarle a decir, miren, y comenzarlos a regañar, porque, hermanos, Apolos, si usted busca y usted lee de Apolos, hermanos, era un personaje de que él le gustaban las cosas como eran, no andándose con rodeos. Entonces, cuando yo miro, hermanos, esto es el hablar con pasión, es, hermanos, el apasionarse, el hablar con amor de la palabra de Dios, no avergonzarse, sino que el hablar, hermanos, y mire, de alguna forma hasta emocionarse, pero no esa emoción de pasajera, sino una emoción, una pasión, donde usted diga, hermanos, y dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre, para, hermanos, testificar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No, hermanos, vivir por una emoción. Y esto, hermanos, era lo que este siervo Apolos hacía, que él hablaba de lo que le habían enseñado. ¿Y qué le habían enseñado? De Jesús. Mire qué tremendo. Pero ¿sabe qué me llamó la atención, hermanos, en este versículo de Apolos? De que dice que él conocía solo el bautismo de Juan. Él solo conocía el bautismo de Juan. Él no conocía, hermanos, del Espíritu Santo. Él no sabía que había que haber, hermanos, un bautismo por nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A él solo lo bautizaron, hermanos. Juan lo bautizó solo por medio de él. Pero él no había recibido, hermanos, el Espíritu Santo. Él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, él hablaba, hermanos, con pasión. Pero muchas veces, hermanos, queremos ser llenos queremos ser llenos de los 9 frutos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos, hermanos, de todos los dones del Espíritu Santo. Queremos tener los 5 ministerios que el Señor, hermanos, instituyó en Efesios. Entonces usted y yo dirá, o aquella persona dirá, y cuando tenga todo eso, voy a hablar con pasión. Hermanos, Apolos solo conocía de Juan el Bautista. Apolos no conocía de que había habido, hermanos, en Pentecostés, cuando el Señor, hermanos, derrama de su Espíritu Santo. Apolos no lo conocía. Él conocía solo de Juan el Bautista, pero él hablaba poderosamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted y yo, que ya el Señor nos abrió nuestros ojos, nos quitó la venda que teníamos, ahora nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón. ¿Será de que nosotros no podemos hablar entonces así como Apolos hablaba con esa, hermanos, con esa pasión de nuestro Señor Jesucristo? No hablamos porque no queremos, porque la pasión ya está en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, hermanos, ya está en nosotros. Ahora, por eso le decía que si nosotros no conocemos verdaderamente, hermanos, quién es el Espíritu Santo, entonces no tenemos que hablar. Pero cuando usted y yo conocemos, hermanos, al Espíritu Santo, entonces vamos a tener mucho de qué hablar. Porque a veces, hermanos, hay mucha gente en la iglesia que habla de todo. Si usted se pone a platicar con esta persona, le comienza a contar de todo.
Pero lo que usted menos, o lo que usted se da cuenta que de lo que no hablan, es de la palabra de Dios. Le pueden hablar de, hermanos, de la agricultura, de economía, de lo social, le pueden hablar de las guerras de Ucrania y Rusia, le pueden hablar, hermanos, de cualquier cosa, que son, hermanos, unos entendidos, que son, hermanos, unos especialistas en eso, se vuelven economistas estas personas. Pero de nuestro Señor Jesucristo hablan de todo. ¿Por qué? Porque no tienen la pasión. Mire, gente que se pasa viendo los noticieros para saber de todo el mundo. Pero esa gente que se pasa ahí, hermanos, en ningún momento se pone a leer la palabra de Dios. Y sabiendo de que en la palabra de Dios encontramos todo. Lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Pero entonces nos enfocamos más en la emoción que en la pasión. Mire qué tremendo. De alguna forma, hermanos, el poder entonces hablar de la palabra del Señor nos va a hacer de alguna forma aborrecer lo malo y amar lo bueno. Quiero ir con ustedes un poco más rápido. Y esto, hermanos, me llamó mucho la atención, que cuando nosotros, hermanos, no vivimos por emoción, sino que vivimos por pasión, vamos, hermanos, de alguna forma a tener un celo vivo por la obra de Dios. No un celo, hermanos, como el mundo, hermanos, lo cataloga o lo pone, sino un celo vivo por la obra de Dios. Yo se lo quiero mostrar de alguna forma. Acompáñenme a Números. Números capítulo 25, versículo 11 y 12. Números capítulo 25, versículo 11 y 12. ¿Lo tiene? Yo se lo quiero leer en la versión israelita Nazarena 2011. Y al principio usted va a ver que no dice Fines, sino que dice aquí en esta versión dice Pinjas. Y dice, Pinjas dice, hijo de Eleazar, dice en esta versión, pero es el Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los israelitas, al desplegar entre ellos su pasión por mí, de modo que no barrí al pueblo israelita en mi pasión. Dile pues que yo le doy mi alianza de amistad. Mire qué tremendo. Hermanos, aquí hablando, en otras versiones, como le decía en otras versiones, dice Fines, pero aquí no estamos hablando de Fines, hermanos, el hijo de Elí. No estamos hablando de él, sino que estamos hablando, hermanos, del hijo de Eleazar, hermanos, el que era de la descendencia de Aarón. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, a este Fines, dice de que él, el Señor, hermanos, hablando de él, dice que él apartó la ira de Dios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento vemos que el Señor dice entonces, en su pasión por mí, dice el Todopoderoso, el Señor, hermanos, miren lo tremendo de esto, que cuando nosotros, hermanos, somos la luz, no solo del mundo, sino que específicamente de nuestra vida, de nuestro hogar, mayormente de nuestro hogar, nosotros, hermanos, cuando tenemos la pasión por Cristo, cuando tenemos la pasión por nuestro Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, y tenemos la pasión por el Espíritu Santo, algo sucede. Aquí, hermanos, el pueblo de Israel había pecado. Aquí el pueblo de Israel, hermanos, había prevaricado en contra de Jehová Dios Todopoderoso, y la ira de Dios había descendido en contra del pueblo de Israel. Pero se levanta, hermanos, este Fines, y por su pasión a Jehová hace, hermanos, que eso que había venido en contra del pueblo de Israel se aparte. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, vemos esta palabra de Dios, vemos de que en un momento dado, por eso le decía que Fines no es el hijo, hermanos, de Elí, sino que es el hijo, hermanos, de Eleazar, hijo de Aarón.
Porque usted se recordará que cuando, hermanos, se dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, se habla de Fines, se habla, hermanos, de los hijos de Belial. Una versión dice hijos de Belial. Mire, vaya conmigo aquí para que no se pierdan esto, porque es un poco, hermanos, de alguna forma, no complicado, pero hay muchas cosas aquí que tenemos que ver y que no, hermanos, lo tenemos que captar bien para no confundirnos. Entonces, cuando miramos en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, vemos, hermanos, que se habla de Fines y a él se le dice que es un hijo de Belial. ¿Y quién es Belial? El mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando se habla de Fines, el hijo de Eleazar, el hijo, hermanos, de Aarón, se está hablando, hermanos, de un varón diferente. Fines, el hijo de Elí, vivía, hermanos, por emoción. Pero este Fines, hermanos, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, vivía, hermanos, por pasión. Cuando aquí vemos, hermanos, de que entonces Fines dice, Fines ha apartado mi ira de los israelitas al desplegar entre el pueblo de Israel mi pasión. Miren lo tremendo de esto, lo que hizo, hermanos, este Fines. Que él, por la pasión que tenía por Jehová, él hizo algo. Y yo se lo quiero mostrar qué fue lo que hizo él. En el momento, hermanos, de que usted se recordará anteriormente de estos pasajes, se habla de Balaam y de Balac. Balaam era... Pero mire lo tremendo de esto, que no tuvo vergüenza. Y unas versiones, hermanos, unas versiones más directas dicen, hermanos, de que esta moabita era una mujer ramera. ¿Qué era, hermano, lo que este israelita estaba haciendo? Estaba metiendo el pecado, hermanos, en el pueblo de Israel. Estaba viendo, hermanos, que la situación estaba difícil. De que porque la gente estaba viviendo no por, hermanos, no por pasión, sino que la estaba viviendo por emoción, habían pecado. Pero mire, para que usted y yo lo veamos más claro, se lo quiero leer en otra versión, este mismo versículo de Números 25:6, y ahí me va a comprender usted un poco mejor. Lo puede ver en la pantalla. Y esta versión, traducción para traductores, dice Números 25:6. Pero más tarde, mientras Moisés, yo dice, y muchas otras personas estábamos llorando a la entrada de la tienda sagrada, mientras nosotros estábamos mirando, uno de los hombres de Israel trajo a una mujer del grupo étnico, Madián, a su tienda y empezó a tener sexo con ella. Mire qué tremendo. Cuando la gente, cuando el pueblo de Dios vive bajo una emoción y no bajo una pasión, va a desobedecer al Señor. Porque esa pasión, hermanos, no mantiene a la persona. Perdón, esa emoción no mantiene a la persona. Pero cuando es pasión, la pasión nos va a hacer como este Fines, el hijo de Eleazar, que vamos a tener temor de Jehová. Pero este israelita, hermanos, en ese momento que el pueblo estaba adorando, que el pueblo estaba metido, buscando la presencia de Dios, buscando la misericordia de Dios, este israelita vino, hermanos, y metió a esta mujer ramera, y delante de ellos comenzó a hacer vilezas. Eso, óigame bien, ese acto que este israelita cometió con esta mujer fue lo que encendió el celo de Fines. ¿Sí va conmigo en esto? Que cuando nosotros, hermanos, no vivimos por emoción, sino que vivimos por pasión, en nosotros, cuando vemos algo que no es conforme a la palabra de Dios en la iglesia, nosotros vamos a tener celo por la casa de Dios, vamos a tener celo por la obra de Dios. Pero cuando nosotros vivimos por emociones, ay, déjenlo, pobrecito, ay, déjenlo que siga pecando. Yo no me meto porque yo no juzgo. No, si es que no se trata de juzgar, sino que se trata, hermanos, de hablar, así como Apolos hablaba la palabra de Dios y confrontaba, no para pelear, no para discusión, sino para poner, hermanos, en claro que la casa de Dios, que la obra de Dios es santa. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? O no usted, ni tampoco yo, sino que aquellos que viven por emoción, ¿qué hacen? De que cuando se juntan, hermanos, con gente impía, no les importa.
lo santo que ellos tienen dentro de ellos, sino que se dan a estas artes, así como este varón, que desvergonzadamente entró y no le importó. Porque cuando se vive por emoción, no se tiene el verdadero amor a Dios, hermanos. Pero el que tiene pasión, así como lo tenía Fines, va a decir, esto no es correcto. ¿Y sabe qué hizo Fines? Se lo quiero mostrar. Vaya conmigo ahí siempre en Números, solo baje sus ojitos al versículo 7 y 8. Ahí donde lo acabamos de leer ahorita, el versículo 6. ¿Lo tiene? Y dice el versículo 7 y 8. Y cuando lo vio Fines, que vio que entró este israelita con esta mujer a hacer lo que hizo, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Mire, aquí podríamos tener algunas situaciones que hablar, pero a mí la que me resaltó, hermanos, en mi mente y en mi corazón fue de que entonces, hermanos, Fines se encendió en celo, y no un celo maligno, no un celo malo, no un celo de estar celando, hermanos, así como mucha gente en el mundo cela, que mira cosas que no tiene, que no son, sino que aquí Fines estaba viendo, hermanos, la injusticia, la inmoralidad que estaba cometiendo este israelita en un lugar donde estaba la presencia de Dios. Y él no soportó esa situación. ¿No será, hermanos, de que a veces nosotros no tenemos de alguna forma la bendición de Dios porque estamos soportando donde está la presencia de Dios? Porque donde usted está la presencia de Dios. Así lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Porque usted es morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, donde usted esté, ahí está la presencia de Dios. A ese lugar se convierte santo, porque usted está ahí representando, hermanos, como embajador de Cristo. Pero si donde nosotros estamos viendo que está pasando esto que hizo este israelita con esta moabita, con esta mujer de la mala vida, y nosotros no hacemos nada, ¿qué pasa, hermanos? ¿No será que estamos viviendo por emoción? De que no le voy a decir nada, porque si no ya no me va a dar lo que me dijo que me iba a dar. Y me dijo que ahorita a fin de año me iba a dar algo bueno. Entonces no le voy a decir nada, le voy a decir eso hasta el otro año. De ahí a mediados de febrero le voy a decir lo que yo pienso. Está viviendo por emoción. Está dejando que lo santo de Dios sea pisoteado porque está viviendo una emoción. Pero aquel que vive, hermanos, con pasión, dice aquí que, hermanos, este varón Fines se levantó. No soportó, hermanos, el estar viviendo en medio de la situación de hipocresía, de la situación, hermanos, de pecado. Se levantó, tomó la lanza, ni siquiera tocó, entró de una vez a donde estaban y los enlazó, porque fue con la lanza, o lanzó, o como usted lo quiera decir. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, vivimos por pasión, no por emoción, no vamos a soportar que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado. Entonces, pastor, tengo que salir a pelear con todas las religiones del mundo. No, porque al final va a salir perdiendo, no porque el Señor no esté con usted, sino que va hasta a recibir sus bofetadas. Y no, eso no es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos peleando como mucha gente tiene en su mente, ¿verdad? Sí, es que cuando yo me encuentre un testigo de Jehová, me encuentre un adventista, me encuentre un qué sé yo, de cualquier religión, lo voy a confrontar porque yo tengo la verdad. Bueno, si usted tiene la verdad y yo tengo la verdad, la palabra del Señor dice, y Pablo dijo, nosotros no tenemos por costumbre el estar peleando, parafraseando la palabra. Pero sí tenemos que tener, hermanos, sí tenemos que tener una pasión, que cuando veamos que no es correcto lo que está pasando, mayormente en nuestra casa, no permitamos eso. ¿Sabe por qué? Se lo pongo así, hermanos, en buen mexicano. Aquí en México se dice que tanto tiene la culpa, ¿qué?
Y es lo mismo, que cuando si usted, viendo que están cometiendo esa situación en su casa, usted dice, ya va a pasar, no hay problema, a mí no me afecta. Claro, a usted no lo afecta porque usted es un hijo de Dios y usted está viviendo bajo una pasión, no bajo una emoción. Pero cuando nosotros dejamos, hermanos, esa situación que esté pasando, lo va a llegar a afectar. Y luego no diga, ay, es que el Señor no me dijo, el Señor no me avisó. No, el Señor le está diciendo que si usted está viendo algo malo, no que vaya a pelear, sino que llegue con esa persona y le diga, mire, verdaderamente lo que está haciendo no es correcto. Amén. 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 Y es lo mismo, por eso les digo, ¿qué pasa entonces? ¿Qué debería hacer esta gente? No, por eso el Señor dice, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque ¿qué pasa en ese momento? Que entonces si nosotros dejamos, hermanos, que ese pecado esté ahí proliferando, nos va a alcanzar. Y cuando usted sienta, ya no solo va a estar de espectador, sino que ya va a estar metido, ahí donde el hermano dice, en esa junta. ¿Por qué? Porque no estamos, hermanos, verdaderamente viviendo bajo pasión, sino que estamos viviendo bajo una emoción. Entonces cuando nosotros vemos esto, hermanos, debemos de comenzar a vivir ya no emocionalmente. Porque el que vive por emociones va a perder mucho. Pero si usted y yo comenzamos a vivir bajo pasión, por pasión, así como nuestro Señor Jesucristo vivió por nosotros y dio por nosotros su vida, Él la dio por pasión. No lo busque, yo se lo leo rápidamente para finalizar el tema. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 22 versículo 15 dice, yo se la leo en la Biblia de nuestro pueblo, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. ¿Y cuál era la pasión que el Señor iba a llevar, hermano? Hasta una película sacaron, ¿verdad? La pasión de Cristo. ¿La vio usted? Hermano, yo cuando la vi, mire, yo no soy muy chillón, pero cuando la vi, hermano, y dicen, hermanos, muchos que la han visto y que han, hermanos, de alguna forma estudiosos de la palabra del Señor, dicen de que eso no es ni la mitad, ni poquito de lo que se asemeja a lo que el Señor sufrió. Entonces cuando nosotros vemos, hermanos, la pasión, el Señor les dice, y no quería tomar esta Pascua, dice el Señor, antes de mi pasión. ¿Cuál fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Que lo vituperaran, que, hermanos, miren, lo latigaran, que lo golpearan, que lo escupieran, que hermanos, le jalaran su barba. Y no hay algo, hermanos, más tremendo para un judío que le jalen su barba. Mire qué tremendo esto, y mayormente para un judío que lo exhiban desnudo, eso, hermanos, para un judío israelita es lo peor que puede haber, porque es la vergüenza más baja que puede haber. Amén. 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 Mire, hermano, lo que pasa de ahí es de que recordémonos que nuestro Señor Jesucristo, desde que Él, hermanos, desde que Él es Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él propuso en su corazón, cuando Él vio de que la gente, hermanos, iba a ser exterminada, cuando el Padre dice, bueno, ya aquí se acaba la humanidad,
Entonces el Señor, la palabra del Señor dice y nos enseña de que Él pidió se le diera un cuerpo. Entonces ahí venimos a ver todo lo que sucedió con María, con José. Entonces el Señor dice, y para esto vino, cuando Él estaba en el Getsemaní, y Él comienza, hermanos, a pedir, que dice que Él derramó sangre, hermanos, por la preocupación que tenía. Entonces Él dijo, Señor, si esta copa puede pasar de mí, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque para eso vine, dijo el Señor, para este tiempo he sido preparado. Entonces el Señor, por su pasión con que nos ama, no nos amó, sino que nos ama, Él ha dado su vida por usted y por mí. Por eso el Señor aquí dice que antes que Él fuera a su pasión, todo lo que Él vivió por usted y por mí, Él quería tomar la cena del Señor. Y de hoy en 8, si el Señor nos permite la vida, vamos a estar nuevamente conmemorando eso. Mire, cuando hay pasión de buscar a Dios, nada nos va a detener. Mire, yo verdaderamente, hermanos, yo no juzgo a mis consiervos de por qué hoy no abrieron sus iglesias o por qué no abren sus iglesias los días que tienen que abrirla. Yo no los juzgo, pero yo creo de que si el Señor nos ha dado una casa de oración es para que los días que tenemos servicio tenga que estar abierta. Por eso, hermanos, haciendo un paréntesis pequeño en esto, yo le invito a que no se pierda de hoy en 8 la Santa Cena. La invitación, yo sé que usted ya la ha visto, que es para el 31 de diciembre, que vamos a comenzar, hermanos, a hacer ese servicio especial a las 10 de la noche. Vamos, hermanos, a estar con pasión buscando al Señor en ese momento, en ese tiempo, y cuando sean, hermanos, las 12 de la noche, vamos a estar orando. ¿Para qué? Para recibir el nuevo año 2023 o el año 2023 orando. Pero no por eso, hermanos, vamos a dejar hacer servicio el 1 de enero, no, sino que al contrario, con más pasión vamos a hacer ese servicio el 1 de enero. Entonces, hermanos, mire, si se va a desvelar, desvélese un poquito, pero acuéstese un poco temprano el día 31 o primero en la madrugada, pero a las 9 de la mañana, si el Señor nos permite la vida, dése cita a este lugar, porque entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo la pasión que el Señor tuvo por usted y por mí, vamos a estar compartiéndola ese día. ¿Sabe por qué? Porque termino con este versículo de 1 de Pedro capítulo 4:13. Antes bien, alegrados de ser partícipes de la pasión de Cristo, para que cuando se descubra su gloria, os gocéis también con Él, llenos de júbilo. Si usted, yo se la leí en la Torre Samat 1825, si usted tiene la misma pasión que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque dio su vida por usted y por mí, mire lo que dice la palabra del Señor, que así como estamos participando de la pasión de Cristo, también cuando Él descubra su gloria, cuando Él venga por su iglesia, nosotros también con Él seremos llenos de júbilo. No dice aquí, hermanos, no dice aquí, alegraos los que participáis en la emoción de Cristo. No dice así. Si podemos poner otra vez el versículo último de Torre Samat. Mire, antes bien, alegrados de ser partícipes. ¿De qué dice? ¿De la emoción? De la pasión, de la pasión, de la pasión de Cristo. No dice de la emoción, hermanos. El que vive en la iglesia por emoción no va a participar con el Señor de su gloria. En el momento que Él venga, hermanos, el Señor viene por una iglesia entregada en pasión hacia Él, no por emoción. Porque los emocionalistas en ese momento van a estar, hermanos, en otro lugar, en otro lado, pensando en otras situaciones. Pero los que tengan verdadera pasión por Cristo van a estar esperando, o estamos esperando su venida. Amén. Verdaderamente el Señor, hermanos, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida con tiempo, de que nosotros, hermanos, comencemos, si ya estamos en una pasión, que nos perfeccionemos en vivir en pasión por Cristo. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie y con sus ojitos cerrados, le voy a invitar, hermanos, a que hoy le pidamos al Señor que nos ayude, que si hemos perdido la pasión por buscar de Él, la pasión por leer la Biblia, la pasión por ayunar, la pasión por orar, la pasión, hermanos,
En algún momento decimos, hoy no quiero ir a la iglesia. Si hemos perdido esa pasión, le pidamos hoy al Señor que nos ayude a que siempre tengamos pasión por Él. Y que cuando así Él venga por su iglesia, nosotros, hermanos, seamos uno de los primeros que seamos elevados a las nubes. Hoy el Señor, hermanos, ha hablado a nuestro corazón. El Señor, hermano, no anda buscando adoradores, hermanos, emocionalistas. El Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que tengan pasión por Él, que tengan pasión por el Padre, que tengan pasión por su precioso y santo Espíritu. Hoy el Señor no quiere que vivamos, hermanos, de emociones, porque las emociones nos van a llevar, hermanos, a ser, como bien lo hemos dicho, como aquella ola del mar que pierde su fuerza en algún momento. Pero el que vive, hermanos, con pasión, nunca va a desistir en lo que ha creído. Nunca va a desistir de buscar a su Señor, porque siempre va a tener la pasión encendida para hablar de la palabra de Dios, para obedecer los mandamientos de Dios, para aplicar los mandamientos de Dios en su vida. Pero aquel que vive por emoción, cualquier viento de doctrina lo va a tumbar. Cualquier viento de doctrina lo va a perturbar. Cualquier viento de doctrina lo va a llevar por caminos equívocos. Pero aquel que vive en pasión por la preciosa sangre del Cordero Santo va a ser como la roca inconmovible, como esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Vendrá la tempestad, vendrá el agua, vendrá el río, vendrán tempestades, mas esa roca, mas esa casa no se moverá. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque sabemos, Señor, que tú nos estás preparando, Señor, para que seamos, Padre eterno, siervos apasionados, Padre, por tu amor y tu misericordia. Que no nos movamos, Señor, por emociones o por una emoción, sino que nos movamos día con día por la pasión a ti, papito lindo. Pues tu palabra dice, Señor amado, que solo los valientes, Señor, que solo los valientes podrán, Señor bendito, estar, Padre eterno, en tu reino. Pues ellos toman de las bendiciones, Señor, que tú les das, Padre, no arrebatándolas, sino, Señor, teniéndolas por tu gracia y tu misericordia. Te amamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos que día con día nos ayudes a que cuando nos levantemos en cada día, Padre, te pidamos no vivir, Señor, por emoción, sino que vivir, Señor, con pasión, haciendo, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas, y así, Señor, prepararnos, Padre bendito, porque si hoy, Padre amado, vivimos con pasión, buscando tu rostro, cuánto más, Señor, nos alegraremos al verte, Señor Jesús, cara a cara, en el momento, Padre eterno, que tú envíes a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos contentos y alegres porque eres tú, Señor, el dando ese gozo, ese regocijo, esa pasión, Padre, por vivir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que así como este siervo Fines, el hijo de Eleazar, Padre, hijo de Aarón, bendito Señor, tuvo ese celo, Padre eterno, por tu casa, tuvo ese celo por tu santidad. Así, Señor, nosotros tengamos, Padre, esa pasión, Padre, por tu casa, esa pasión, Señor, por tu obra, esa pasión por tu pueblo, para que podamos, Señor, también, Padre, destruir todo pecado que es, Señor, en contra de tu voluntad. Que no cedamos, Señor, ni seamos partícipes, Padre eterno, de las tinieblas, porque nada, Señor, tenemos que ver nosotros que somos luz con las tinieblas, Padre. Ayúdanos, Señor, a resplandecer en todo momento y a vivir, Señor, con pasión en el poderoso nombre de Cristo Jesús, esperando tu venida
en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Lleva con bien a tus siervos que hoy, Señor, te han buscado teniendo esa pasión en su corazón. Que nada los detuvo para estar en este lugar hoy, porque sabemos, Señor, que el buscar de tu presencia es, Padre, lo mejor, Padre bendito, que tenemos, el estar en tu presencia. Gracias, Padre bendito, por tu pueblo. Llévales con bien, bendíceles, y que todo, Señor, lo que sus manos, Señor, elaboren, sea, Señor, de bendición para sus vidas y para aquellos, Señor amado, que los rodean, guiados por tu precioso y santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Te damos gracias, papito lindo, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, bendito Señor. Gracias por tu buena palabra. Te pedimos que quede, Señor, escrita en las tablas de nuestro corazón y en las tablas de nuestra mente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu precioso y santo de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.